Adelante, hermano. Gracias. Buenas noches, hermanos. Pastor, buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Una cosita ahí, desafortunadamente no pudo ser, pero por alguna razón, como yo he dicho siempre, por alguna razón ha pasado todas esas cosas. Estamos muy tristes, pero como alguien decía, esto debemos tomarlo como una preparación para la siguiente vez. Así que ahí estamos. Muchas gracias. Oremos. Te damos gracias, Padre bendito, por el día de hoy. Te damos gracias por todo lo que nos das, Señor. Te damos gracias por nuestra familia, por nuestra iglesia, por toda la gente, Señor, que siempre estamos juntos escudriñando tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que nos guíe, que nos ilumine, que nos abra la mente, Señor, para poder aprender de tu palabra. Te damos las gracias por el pastor Domingo Arias, porque él sí se prepara para enseñarnos todo lo que él estima que debemos saber y que debemos conocer de ti, de tu palabra, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor. Bendice a todos los que nos hemos juntado hoy, el día de hoy, todos los que estamos reunidos para oír tu palabra. Te damos las gracias. Bendecimos tu santo nombre. Bendito seas por siempre, Señor. Amén y amén. Amén. Pues vamos a comenzar a estudiar hoy 2 Corintios capítulo 12. Así que nuestra hermana Magnolia solicitó esta cita bíblica y nosotros vamos a comenzar. Es un capítulo un poquito largo, tiene muchísimas enseñanzas, perdón, pero hoy vamos a iniciar y vamos a estar estudiando desde el verso 1 hasta el 13 en la noche de hoy. Así que vamos a ir en todo este proceso conforme a todos los detalles que hemos aprendido en este estudio de cómo escudriñar la palabra de Dios. Entonces, yo quisiera a alguien voluntario o voluntaria que lea todo el pasaje según yo le vaya indicando. Así que alguien voluntario para leerlo completo. Recuerden, hermanos, el propósito es que las palabras que no entendamos, pues poder aclararlas. Hermana Magnolia. Amén. Hermana Magnolia, léase primero verso 1 hasta el 4. Ok, pastor. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 hasta el 4 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Algunas palabras, hermanos, que no Yo tengo que no una entiendan. palabras inefables. La misma expresión del verso explica el significado. Inefables son aquellas cosas que no tienen una manera fácil de poder expresarlas, de poder hablarlas. Estamos viendo aquí y es el contenido de lo que Pablo está explicando, de expresiones que no son del dominio fácil de las personas. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, acerca de algunas palabras acá que... Pastor, yo no sé si usted lo va a explicar más adelante,
entiendo las palabras, pero no el significado cuando dice tercer cielo. Ok, sabemos a través de la Biblia que hay 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera, que es esto azul que nosotros vemos cuando está claro, que no está nublado. El segundo cielo es donde están las estrellas, el universo en sí. Y el tercer cielo es la morada de Dios. Así que ese es el orden que la Biblia establece acerca de los 3 cielos. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, de palabras que no se entienden? Recuérdense que vamos a desarrollar todo esto. Pues seguimos leyendo. Versículos 5 y 6. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Dudas con algún término? No veo manos levantadas, pastor. Pues seguimos leyendo, versos 7 hasta el 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Algunas palabras, hermanos, algunos términos que no estén claros ahí. El aguijón, pastor. Un aguijón es como una espina. Ok. Así que algo punzante Una es un avispa. aguijón. ¿Alguien más? ¿No hay más dudas, pastor? Pues seguimos leyendo, verso 10 hasta el versículo 13. Ok. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Yo prodigio, pastores, como una cosa, me gustaría... Algo prodigioso es un ejemplo como estar nublado y estar lloviendo y de repente orar y que se pare la lluvia. Eso es un prodigio. Oh, wow. Porque yo sí he oído el hijo pródigo es
que se dice. Sí, pero eso ¿Cuánto significado? se parece un poquito pródigo a prodigio, pero es totalmente diferente porque pródigo es perdido. Ok. ¿Viste? Prodigios. Prodigio es como Es un acontecimiento extraordinario. ¿Qué cosa podría ser? Pensemos que, qué sé yo, que algo se va a caer y que uno ora y uno dice que se detenga en el nombre del Señor y que eso se detenga y no se caiga, aún ya cayendo. un milagro. Sí, es milagro, pero por ejemplo, Jesús caminar sobre las aguas es un prodigio. Exacto. Jesús resucitar a Lázaro de 4 días de muertos es un prodigio. Es como si fuera un milagro, pero como que cae más en lo extraordinario todavía. Amén. Gracias, pastor. Pastor, entonces de ahí es que viene cuando un niño es muy desarrollado en algo, dicen que es un niño prodigio, que hace Sí. cosas que son difíciles de creer para alguien de esa edad. Sí, sí. Cosas que se salen de lo común porque, por ejemplo, hay muchos niños inteligentes que son aplicados y todo, pero cuando estamos ante un caso así, un niño una persona, por ejemplo, que a los 12 años tiene que ir a la universidad, estamos ante un caso prodigioso. Esto, en ese caso, el prodigio ahí tiene que ver con, bueno, es una bendición de Dios, pero más bien con lo que es la inteligencia natural que Dios ha puesto en el ser humano. En el caso de Pablo, el prodigio es un milagro de Dios, algo espiritual, directamente del Espíritu Santo de Dios. Y otra palabrita, pastor, es agravio. Ya me imagino que es como cuando uno pasa por un problema o algo, ¿verdad? Agravio es cuando uno afecta a alguien con algo. Por ejemplo, digamos que yo tuve que hablarle a una persona de una manera ofensiva o muy fuerte, vamos a usar la palabra fuerte. Yo tuve que hablarle muy fuerte. Eso es un agravio, como una ofensa. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No veo manos levantadas. Bueno, pues miren, hermano, quisiera que alguien del grupo resuma lo que hemos leído. Así que alguien, por favor, que haga un resumen. No lo haga viendo la Biblia. Yo quiero que alguien de lo que escuchó, mire, si se le queda algún dato, no importa. ¿Qué entendimos de esto? Vamos a ver. Hermana Jenny. Amén. Bueno, pastor, aquí vemos al apóstol Pablo quejándose por algo que los hermanos de Corintio habían hecho. Entonces, él no quiere gloriarse de lo que él ha hecho, porque él dice que eso sería una insensatez, un agravio, pero él menciona ese hombre que él no sabe si fue el cuerpo o si fue fuera del cuerpo, pero fue al tercer cielo. Y oyó palabras, como usted explicó, inefables. O sea, él oyó lo que el Señor le dijo, pero él no podía expresarlo. Entonces, él no quiere gloriarse de tantas maravillas que él oyó y de lo que él ha hecho como en su ministerio de fundar iglesia. Entonces, él le dice que él ha tenido, pues, que él no sabe si fue Dios, él no sabe si fue el cuerpo o si fue afuera, dentro o fuera, que solo Dios sabe lo que él hizo. Entonces, él no quiere gloriarse, ¿verdad? Y él dice que fue un enviado de Satanás y le dio y lo abofeteó como para que él se tuviera tranquilo. Entonces él dice que es mejor gloriarse
pero en las debilidades, porque él ha pasado mucho trabajo en lo que él va de ministerio. Y él dice que todo lo que hambre, naufragio, o sea, golpes, cárceles, piedra. Entonces él él está diciendo en esa carta a los Corintios que si él quisiera gloriarse, él lo pudiera hacer, porque él no ha sido menos, él no ha predicado menos el evangelio que los otros apóstoles que predicaron pues en ese tiempo, y que él no quería tener como esa insensatez. Entonces Pablo le dice, mejor me voy a gloriar en mis debilidades. Y le había pedido al Señor que le quitara ese aguijón, que como usted nos ha explicado, no sabemos lo que era que Pablo sufría, pero él se lo había pedido por 3 ocasiones. Entonces Dios le dice, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Entonces él dice, es mejor para mí, pues yo perfeccionarme y hablar de mis debilidades, que es en Cristo Jesús, que decir las cosas que él en su ministerio había hecho y lo que él había visto, pues en ese tercer cielo, cuando le habló el Señor y cuando él tuvo esa dicha de que fuera el Señor que lo llevara y que le hablara como hizo Dios con él, y que él no tenía cómo expresar tantas cosas. Entonces él le dice a los corintios que él no es menos, yo no soy menos que los otros. Y también le pide perdón porque en determinado momento pues se ha gloriado también al decirle que él no era menos y que él también había hecho iglesias, y que tampoco él no había sido carga para la iglesia de Corinto. Eso es lo que yo veo que Pablo tiene esa queja. Bien, gracias, hermana Jenny. Resumió todo el pasaje completito. Y qué bueno. Hermanos, miren, esto que estamos haciendo, esta manera de estudiar la palabra de Dios, es con ese mismo propósito, que lo empleen. Cuando lean un pasaje, piensen si lo están entendiendo, si están razonando lo que dice el pasaje, porque esto ya es la base para nosotros entonces hacer lo que vamos a comenzar a hacer ahora, que es una exégesis y una hermenéutica de ese pasaje. Entonces, miren, vamos a volver otra vez a revisar el pasaje por todas las secciones que fuimos leyendo, que la hermana Magnolia leyó, y vamos a ir viendo una serie de detalles exegéticos y hermenéuticos acerca de este pasaje. Entonces, miren, vamos a volver a leer, así que quiero que la hermana Carmen ahora se lea el capítulo 12, donde estamos, verso desde el 1 hasta el 4. Así que... Amén, amén. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Para que arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada al hombre expresar. Aquí, hermanos, estamos viendo a Pablo diciendo una verdad sin vanagloriarse. Déjenme decirle que una cosa es una persona estar diciendo porque yo hago esto, porque yo soy el mejor, porque yo soy... Y cuando se usan esos términos, bien sabemos que la persona se puede caer en la vanagloria. Pablo lo que está diciendo es la verdad. Y es importante que nosotros veamos el contexto en el cual
se desarrolla estos acontecimientos. Si ustedes miran, vean el capítulo 10, ahí mismo, capítulo 10, noten que el capítulo 10 tiene un título. En Reina Valera 60 dice: Pablo defiende su ministerio. Entonces, el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12 es un solo tema, hermanos. No están separados así en 3 capítulos, pero es un solo tema. Pablo está argumentando a los hermanos de Corinto acerca de su ministerio. Parece ser que algunas personas estaban dudando del apostolado de Pablo. Entonces, por esta razón, el apóstol Pablo tiene que referirse de esta manera, porque déjenme decirle que si usted ha sido llamado por Dios para hacer algo, si Dios le ha dado la capacidad de hacer algo y alguien quiere negar esto, usted tiene que argumentar sin entrar en pleito, sin entrar en una discusión con la persona, pero usted tiene derecho a argumentar, a decir, vamos a pensar qué cosa, vamos a pensar, y le voy a poner este ejemplo. Vamos a pensar que usted está hablando de cómo atender a un enfermo y alguien viene y dice: ¿y usted por qué está hablando de eso? ¿Usted sabe de eso? ¿Y qué sucede? Que usted es enfermero o enfermera, o usted es médico. Entonces usted le dice: mire, yo soy graduado de medicina, yo tengo tantos años, yo me gradué en tal tiempo, yo tengo tal experiencia. Es decir, eso no es vanagloria. Ven, hermanos, esto es lo que Pablo está señalando aquí. Así que no podemos sacar de contexto algunas expresiones que Pablo utiliza. Debemos dejarlo en el contexto y ver que Pablo está diciendo la verdad sin vanagloriarse. Así que a estos 4 primeros versos Pablo está diciendo la verdad. Él está dando un testimonio. Y noten lo que Pablo dice. Lo que Pablo le está hablando a los hermanos de Corinto había sucedido 14 años atrás. No era un asunto que había pasado en ese momento. Todavía Pablo, cuando él recibió esta revelación, no había comenzado su trabajo misionero. Cuando Pablo vivió esta experiencia, se estaba congregando en la iglesia de Antioquía. Así que recuerden, el apóstol Pablo, cuando fue llamado por Dios, no comenzó su ministerio inmediatamente. Pasaron como 14, 15 años hasta que Pablo fue llamado a el pleno ministerio. Así que fue un proceso de muchos años donde Dios lo estuvo preparando, y una de las cosas que el apóstol Pablo pues vivió fue esto. Entonces, miren, hermanos, esta carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo entre los años 55 al 57. No hay una fecha exacta que se pueda establecer, pero sí los exégetas enseñan que entre los años 55 al 57 esta carta fue escrita. Y si Pablo lo que vivió fue 14 años atrás de ese momento, de ese tiempo cuando escribió la carta, entonces fue en el año 41 o 43 después de Cristo que Pablo vivió esta experiencia. Pablo aceptó al Señor en el año 35 aproximadamente, lo que quiere decir que ya él tenía de 6 a 8 años siendo creyente en Jesús cuando él vivió esta experiencia. Ahora, aquí nosotros aprendemos algo, y es que el apóstol Pablo fue llevado al cielo. Dice el paraíso, menciona el paraíso. No pensemos nosotros que el jardín del Edén ahora está en el cielo. Es una manera de hablar del cielo, de un lugar en el cielo. Ahora, quiero que entiendan que Pablo fue llevado al cielo
pero no significa esto que Pablo vio al Padre, a Dios en su gloria. Fue llevado a un lugar en el cielo en compañía de los ángeles, y allí el mismo Señor le enseñó a Pablo muchas de las cosas que Pablo necesitaba conocer. Y digo muchas porque más adelante el Espíritu Santo le siguió revelando cosas a Pablo. Pero en esta ocasión, esta experiencia que Pablo tuvo fue llevado al cielo, dice aquí, al tercer cielo, que es donde está el trono de Dios. Ya hace un rato señalaba que conforme a la Biblia hay tres cielos: la atmósfera, que es lo que nosotros vemos azul. Si salimos de la órbita terrestre y miramos, el universo está oscuro. A cualquier hora del día o de la noche está oscuro. Pero acá en la tierra, cuando miramos ese azul, que le decimos el cielo es azul, eso es la atmósfera terrestre. Ese es el primer cielo. Segundo cielo es el sol, las estrellas, los astros. Y el tercer cielo es donde está la morada de Dios. Allí fue llevado el apóstol. Ahora, hay un juego de palabras que él utiliza aquí. Él dice, yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Quiero que entiendan, no era que Pablo salía del cuerpo. Esto no es posible, humanamente hablando. Lo que él se está refiriendo es que él no sabe si fue llevado en cuerpo y alma o fue llevado en revelaciones. Así que, por ejemplo, Juan, el apóstol Juan, que escribe el libro de Revelaciones, que es Apocalipsis, y dice, y yo estaba en el cielo, pero Juan dice que estaba en el espíritu en el cielo. No sabemos también si solo fue una visión o fue llevado realmente al cielo. Entonces, Pablo no puede explicar esto. Ahora, sea que él haya tenido una visión en el cielo o que haya sido llevado en cuerpo y alma al cielo, él vivió esta experiencia y es una experiencia extraordinaria. Recuerden que nadie, salvo el caso del apóstol Juan para el Apocalipsis, había vivido esta experiencia que Pablo vivió. Pablo no define lo que él vio allí, pero sí señala que recibió enseñanzas que no le es permitido al hombre expresar. Por eso son palabras inefables. No le es permitido al hombre poder articular y expresar estas cosas. Ahora, creo que hay una pregunta, pero quiero que veamos una cita bíblica antes de la pregunta de la hermana Magnolia. Quiero que alguien se busque, deje marcado a 2 Corintios, pero búsquese Gálatas para que veamos aquí cómo Pablo refiere esto mismo que él vivió, pero con otras palabras. Gálatas capítulo 1, está ahí mismo, pegadito de una hoja después de 2 Corintios. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Alguien, por favor, léase esta cita. Hermana Beatriz. Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que, hermanos, no quiere decir que Pablo no fue instruido por los apóstoles que estaban antes que él, porque él aprendió. Si ustedes ven la cita bíblica que yo utilizo todos los primeros domingos del mes para la celebración de la Santa Cena, él dice claro que esto es lo que él ha recibido. Él aprendió esas cosas, pero en cuanto a la predicación del evangelio, en cuanto a estas verdades para escribir todos estos libros,
no fue por instrucción, no fue por enseñanza de ni siquiera ninguno de los apóstoles, sino que fue una revelación directa del Señor Jesús. ¿Y cuándo fue esa revelación? Cuando fue llevado al cielo. Así que aquí vemos a Pablo otra vez refiriendo a aquel acontecimiento extraordinario. Ahora, bueno, antes de continuar, vamos a ver. Hermana Magnolia, creo que tiene una pregunta. Sí, disculpe, pastor, porque es que tengo tanta hambre de entender ese pasaje, porque es que se usa mucho el aguijón, que se interpreta como cuando tenemos a veces pruebas y problemas, ¿verdad? Que la gente se dice que lo quiere como poner esto. Bueno, la pregunta es que yo creo que me quedó hasta contestada con la explicación de este evento que le sucedió al apóstol Pablo. No tiene nada que ver cuando el Señor Jesucristo se le apareció y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Es un evento diferente, ¿verdad que sí? No, hermana, no tiene ninguna relación, porque aquel fue el llamado. Exacto. Aquel fue el llamado, su encuentro personal con Cristo, y que había sucedido en este caso no 14 años atrás, sino aproximadamente unos 20 años atrás. Recuerden que cuando Pablo fue llevado al cielo, sea en revelación o en cuerpo y alma, y Pablo ya tenía de 6 a 8 años siendo cristiano. Y la experiencia en Damasco aconteció cuando él iniciaba en la fe cristiana. Así que Pablo, antes de vivir esta experiencia, 8 años antes o 6 años antes, fue que tuvo ese encuentro con Cristo, lo que quiere decir que no está hablando del mismo acontecimiento. Ok, muchas gracias, pastor. Ahora entendí. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, acerca de esto? Hermana Jenny. Era más o menos esa pregunta de Magnolia. Yo me iba también por esa parte de cuando él tuvo ese encuentro, que quedó ciego, que Ananías no quería ir donde él y el Señor le dijo que fuera, porque Pablo iba a sentir lo que era como Dios en su carne. Y yo siempre decía, bueno, pues ese es el aguijón que Pablo dice cuando el Señor le dice eso a Ananías. Pero gracias, pastor. Yo también me iba por ese lado. Ok, recuerden, y si quieren podemos revisar, hermano, porque estamos escudriñando la palabra. Esto es lo maravilloso de un estudio bíblico, que nosotros pues podemos ir. Vamos a examinar esta parte. Está en Hechos capítulo 9. Vamos a ver libro de los Hechos capítulo 9. Vamos a revisar un poquito lo que aconteció en aquella ocasión. Y así que Hechos capítulo 9, nosotros hallamos aquí que el apóstol Pablo estaba persiguiendo a los cristianos y no conforme con haberlos perseguido en la ciudad de Jerusalén, decidió hacer una persecución internacional. Y Damasco no era el único lugar donde él iba. Él estaba comenzando por allí porque él pensaba continuar por todas partes. Ahora, le dieron cartas para ir a las sinagogas de Damasco y allí llevar preso, encadenar a los cristianos y llevarlo a Jerusalén. Ahora, noten lo que dice. Verso 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo.
quiero decirles, hermano, que era el mediodía y eso fue una luz superior a la intensidad de la luz del sol, un resplandor al mediodía. Dice el verso 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, cuando estamos leyendo esta parte, y lo que el Señor le está diciendo a Pablo es esto. Ustedes saben, aquí la palabra aguijón es las espuelas del caballo, lo que conocemos como las espuelas, lo que usa un jinete que se pone en las botas. Y esto es lo que sirve para pinchar el caballo y que el caballo corra según el caballo siente ese, porque es como si fuera de punta. Esto le causa un poquito de dolor al caballo. Entonces, el caballo acelera. Es a ese tipo de aguijón que se está refiriendo aquí. ¿Por qué? Porque miren lo que dice. Dura cosa te es dar coces. ¿Qué es lo que es una cos? Es la patada del caballo. Entonces, lo que Dios o lo que Jesús, bueno, Jesús es Dios, lo que Dios le está diciendo aquí a Pablo es, ok, Pablo, tú eres el caballo y yo voy a ir sobre ti. Y por mucho que tú intentes dar patada, nunca podrá, ¿qué cosa? Nunca podrá detener el aguijón que te está hiriendo, que te está haciendo que tú avances, no podrá detenerte. Tú sabrás lo que es luchar, en este caso el caballo, cuando el jinete lo presiona con esas espuelas que son de hierro y que le causan un poquito de dolor. El caballo puede tirar todas las patadas del mundo, pero nunca le va a tocar el aguijón y nunca va a golpear el jinete. Eso es lo que se le está diciendo aquí al apóstol Pablo. Así que, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo? Pablo, no te preocupes, que tú vas a ver ahora lo que es, lo que tú has estado haciendo y a quienes tú has estado persiguiendo. Hermana Jenny. Ay, pastor. Bueno, usted no lo explica así, ¿verdad? Y ya uno, pues, ya sabemos que la Biblia no dice, no tiene el mismo significado en todos los libros, pero los capítulos del 15, ya cuando Dios manda a Ananías, él le dijo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Le dice Dios a Ananías, o sea, yo soy el que él va a saber ahora, ¿verdad? Entonces, hay que escudriñar muy bien y tener un buen maestro para uno no deducir que el aguijón viene de ahí, desde antes de que Pablo fuera apóstol, que él llevaba eso ahí, eso que Dios le hizo. Sí. El aguijón que vamos a estudiar más adelante, hermano, que todavía no hemos llegado a ese punto hoy, pero el aguijón es algo específico de esto. Ahora, miren, porque este es el estudio bíblico y déjenme decirles que inquietudes que tengan, vamos a tratarlas. Si hay algo que no se entiende bien, vamos a tratarlo porque es un estudio bíblico y el propósito es que estemos nosotros bien nutridos. Noten algo, miren, voy a aclarar, el aguijón que menciona el capítulo 12 es específico para que Pablo no se gloríe de las revelaciones que él tuvo. Es solo para eso. Ahora, noten los sufrimientos,
del apóstol Pablo. Es decir, el aguijón que Dios le dijo entrando a Damasco es este que está aquí. Vean conmigo el capítulo 11. Yo voy a leer algunos versículos. Vean el capítulo 11. Noten que a partir del verso 16, el título que tiene es Sufrimiento de Pablo como apóstol. Miren el verso 24, yo lo voy a leer. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Es decir, 39 azotes. 5 veces Pablo fue azotado, 39 azotes, porque eso era lo que la ley romana permitía. Usted dirá, pero ¿por qué no dice 39? Porque así era que se decían los números en aquel tiempo. Así que 5 veces recibió 39 azotes. Vean el verso 25. 3 veces he sido azotado con varas, aparte de los azotes con látigo, que eran los 39. Miren, verso 25, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones. Es decir, que Pablo tuvo en ocasiones que esconderse porque habían ladrones en el camino. Peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, hermano, esto es el aguijón que Pablo se le dijo cuando él conoció al Señor. La expresión a Ananías: yo le voy a hacer saber a él cuánto es necesario que él padezca por mi causa. Noten este listado, hermano, de todas las cosas que sufrió el apóstol Pablo por predicar el evangelio. Ahora, repito, el aguijón del capítulo 12 es algo específico, hermano. Es algo específico, es fruto solo de aquella experiencia. Y bueno, los versos que siguen vamos a ver algunos detalles acerca de esto. Así que este aguijón, repito, del capítulo 12 es algo específico de un acontecimiento. Creo que hay otra pregunta. Hermana Bielka. Buenas noches, pastor. No sé formular mucho la pregunta. Vamos a ver si está pronto. Quiero como aclarar. El apóstol Pablo, cuando dice aquí, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Se refiere a él mismo? Sí, déjenme decirle que eso es utilizado a hablar en tercera persona. Y, por ejemplo, cuando se hacen reseñas de libro o cuando se hace un trabajo de investigación, más bien cuando se hace un trabajo de investigación, la persona que lo hace siempre se refiere en tercera persona, y como si fuese hablando de otro, pero la persona está hablando de sí mismo. Entonces, Pablo está hablando de él, está hablando de lo que él vivió. Y al leer la cita que señalábamos en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, vemos que Pablo se estaba refiriendo a eso mismo, a una experiencia que él había tenido. Pero
como Pablo, recuerden, desde el verso 1 hasta el 4, Pablo está diciendo la verdad sin vanagloriarse, es decir, por eso él está hablando como si fuera de otra persona, porque Pablo no quiere que se vea que él se está vanagloriando, que él está diciendo algo por vanagloriarse, porque bien sabemos que Pablo era un hombre muy espiritual, muy maduro con Dios, un gran siervo de Dios. Él sabía que toda la gloria era del Señor. Ok, pastor. Entonces, siendo así, sabemos que Juan también tuvo, o sea, el Apocalipsis fue dado también a través de visión a Juan. Entonces, ¿qué versículos, qué pasajes pudiéramos nosotros abundar? Ya escuché que usted dijo de Gálatas, donde Pablo narra esa experiencia que tuvo en el tercer cielo. O sea, hasta ahora Juan tuvo una experiencia, claro, diferente a la de él, porque el libro de Apocalipsis es es totalmente diferente. Pero entonces, en cuanto a la de Pablo, ¿dónde puedo yo aprender más sobre esta visión? Por favor. Hermana Bielka, yo quisiera lo mismo, pero Okay. pero a diferencia de Juan, noten, hermanos, noten. Y esto, cuando Pablo dice palabras inefables que no les dado al hombre expresar, recuerden que cuando una persona recibe una revelación de Dios, necesita la inspiración de Dios para poder detallar las cosas. No es solo el hecho que la persona vea algo o que viese algo y tenía la libertad de describir. Pablo no describió nunca lo que él vio allá. ¿Por qué? Porque el propósito de Pablo no es el mismo que de Juan. Quiero que veamos el Apocalipsis. Vamos a ver. Miren, hermano, esto a mí me interesa muchísimo porque eso es escudriñar la palabra de Dios. Y recuerden, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo preguntas. Y para poder aprender la palabra necesitamos hacer preguntas de lo que estamos leyendo y luego investigarla. Así que vamos a ver Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a ver el capítulo 1. Y vamos a ver el verso 19. Noten el mandato claro. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Dice, eso es hablando con el apóstol Juan, el Señor Jesús. Ahí le está hablando Jesús mismo que se le apareció. Dice el verso 19, escribe, ven hermano, las cosas que has visto. Noten. Es decir, Juan debía escribir y describir todo lo que él estaba viendo en ese momento y las que son y las que han de ser después de esta. O sea, todo el libro de Apocalipsis, Juan debía describirlo. Por eso Juan menciona que él vio al Padre sentado en su trono, el Cordero, los 24 ancianos, los seres vivientes, los millones de ángeles. Él vio el templo en el cielo y todas esas cosas, porque ese era el propósito, hermanos, de que Juan describiera. Fue una orden que Juan recibió. Cuando una persona recibía una revelación de Dios, necesitaba la inspiración para poder escribir. Quiero que vean un caso muy particular para que puedan entender mejor esto. Vayan al capítulo 10 de Apocalipsis. Vamos a ver el capítulo 10. Esto me gusta de la Biblia porque
porque en ella nosotros podemos hallar todas esas respuestas acerca de todas estas cosas. Miren, y vamos a ver en este capítulo 10, verso 4. Y miren, acá nosotros hallamos a un ángel poderoso que Juan ve. Dice que este ángel tenía en el verso 2 en su mano un librito abierto y él vio el ángel que puso su pie derecho, miren exactamente, su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y dice el verso 3, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Déjenme explicar esto sencillo. El ángel dijo unas palabras y esas palabras, el eco las repitió 7 veces. Ahora, miren lo que dice el verso 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, porque ¿qué es lo que se le dice a Juan? A Juan se le dice, escribe todo lo que tú veas, escribe todo. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriban. Hermanos, a cualquiera le gustaría saber qué fue lo que dijo el ángel, pero no, mire, Juan lo escuchó, pero le fue prohibido escribir aquello. Así que ven que para poder escribir lo que una persona recibe como revelación de Dios debe tener un permiso expreso, que es lo que se conoce como la inspiración para poder describir las cosas. No, está bien, pastor, gracias. Lo que pasa es que yo realmente desconocía que Pablo también, Dios le había dado ese privilegio, si podríamos llamar así. Entonces, cuando estaba usted hablando, yo dije, pero a Juan también se le dio, pero en ese momento yo, o sea, quería saber si había algún pasaje de la Biblia donde explicaba algo de eso, pero ya sé que es parte de los misterios de la Biblia. Sí, y también según el propósito, porque ¿cuál es el propósito de Jesucristo con Juan? Revelarle el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cuál es el propósito de Pablo ser llevado al cielo? Es para ser instruido por el mismo Jesús. Recuerden que Pablo es el único apóstol que no conoció a Jesús físicamente, el único de los apóstoles que no conoció a Jesús físicamente. Entonces es llevado al cielo y el mismo Jesús en los cielos instruye a Pablo. ¿Con qué? Con el evangelio a los gentiles, con la predicación a los gentiles. Recuerden que Pablo era un hombre muy dado a la ley, un hombre estricto. Es más, Pablo era más religioso judío que Pedro y que todos ellos. Sin embargo, es el predicador a los gentiles, es el hombre que recibe la revelación de lo que es la iglesia del Señor Jesús, el misterio de la gracia y todo aquello que en esas 14 epístolas, 14 libros de la Biblia que escribió el apóstol, pues él puede detallar todas esas verdades que se les enseñó cuando él fue al cielo. Así que el propósito de Pablo visitar los cielos es recibir la enseñanza del evangelio directamente de Jesús. El propósito de Juan ser llevado al cielo es de escribir lo que él estaba viendo allí, todos los acontecimientos que él estaba viendo, para que hoy tengamos ese maravilloso libro de Apocalipsis.
Amén. Gracias, pastor. Muy interesante, hermanos, todo esto. No sé si tienen alguna pregunta. Según estoy viendo, hoy no vamos a terminar esta parte y eso es muy interesante porque eso es escudriñar la Biblia, ¿eh? Eso es escudriñar la Biblia. Ahora, lo que yo espero que todo el que está en este estudio bíblico haya tomado notas. Si alguna cita bíblica de esta no la captó rápido, dígame que yo se la repito, porque aquí está, poner las preguntas que se hacen y tratar de indagar lo que la palabra de Dios dice. Así, hermano, que el aguijón de Pablo, que se le dice al principio, dura cosa testar, cosas contra el aguijón, es todo el ministerio de Pablo, todo lo que iba a sufrir, pero el aguijón, que todavía no hemos llegado ahí hoy, de este capítulo 12 de 2 Corintios, es algo específico. Así que es muy fácil diferenciar. Esto es algo específico de que de esta experiencia que Pablo vivió, solo de esa experiencia, que fue llevado al cielo, y esto fue cuando, esto fue 6 u 8 años después de haberse convertido. Ahora, cuando Pablo comenzó a sufrir por la causa del Señor, inmediatamente conoció a Cristo. Inmediatamente conoció a Cristo. Quiero que ustedes vean esto y bueno, y como les dije, nos vamos a detener hasta aquí. La próxima semana vamos a continuar viendo los versículos que nos faltan porque debemos de sacarle el máximo provecho a las enseñanzas. Quiero que vean el cumplimiento inmediato del aguijón que se le dijo a Pablo, y quiero que busquen otra vez Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, para que veamos, miren, vamos a esperar que lo busquen, Hechos capítulo 9. Y vamos a ver, ok, el verso 15. Miren, en el verso 15 y el verso 16 dice, el Señor le dijo, ahí el Señor estaba hablando con Ananías. Eso fue un cristiano que el Señor lo mandó a orar por Saulo, que estaba ciego. Así que miren lo que dice el verso 15. El Señor le dijo, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este es el aguijón que aparece en el verso 5 de este mismo capítulo. Ahora, noten esto, hermano. Pablo conoció a Cristo, duró 3 días ciego. Luego oraron por él, recibió la vista. Y miren lo que dice el verso 20. Enseguida predicaba Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vean conmigo el verso 23. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Noten, hermano, allá mismo en Damasco, varios días después del Señor haberle dicho esto, de una vez, ¿qué estaba sufriendo Pablo? Amenaza de muerte. Así que esto es lo que quiere decir. Este es el aguijón, coces contra el aguijón. Pablo ahora yo
yo voy a montar sobre ti y te voy a impulsar y tú vas a tener que entender y vas a tener que sufrir por mi causa. Así que esto es lo que va a pasar y ustedes saben que en muchas ocasiones tuvieron que llevárselo de un lugar a otro y eso fue la vida del apóstol Pablo. Constantemente era perseguido y pasó por muchas situaciones difíciles. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Preguntas? ¿Nadie? No hay preguntas, pastor. Bueno, pues miren, para ser prudente con el tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí. Y yo espero que estos 4 versículos que nos hemos mantenido en ellos, pues le hayamos sacado mucho provecho. Y recuerden que estos versículos, si nosotros tratamos de hacerle una hermenéutica, es decir, una interpretación para adaptarlo a nosotros, nadie de nosotros va a vivir esta experiencia que vivió el apóstol Pablo de ser llevado al tercer cielo. Hay que tener cuidado con estas cosas. Pero sin embargo, lo que sí nosotros podemos aprender de estos 4 versículos es que el Señor siempre nos va a capacitar para nosotros servirle mejor. Esa es la hermenéutica, es decir, la interpretación que podemos aplicar a nosotros. De estos 4 versículos aprendemos que Dios nos capacita para hacer un mejor servicio para su gloria. Es parte del plan de Dios irnos capacitando. Ahora, otra enseñanza que aprendemos aquí es que no importa a dónde Dios nos lleve. Recordemos cómo inicia este capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme. Así que aquí está la otra enseñanza. Nunca creernos que porque nosotros hemos aprendido algunas cosas, porque hemos avanzado en el conocimiento, en la experiencia cristiana, ya nosotros pues somos de los de arriba. No, nunca. Así que cuidar esto, mantener una actitud de humildad, no importa lo que Dios haya hecho en nuestras vidas. ¿Algún comentario final? ¿Alguna pregunta? No hay manos levantadas. Bueno, pues en la próxima semana continuamos. ¿Sí? Perdón, la hermana Jenny levantó la mano. Okay. Adelante, hermano. Pastor, esta es mi noche de preguntona. Adelante. El final que usted le dio a la hermenéutica que usted hizo con esos 4 versículos, pues tiene una enseñanza igual que la que tuvimos ayer con Nabucodonosor, cuando se mencionaba el tipo de rey que fue y lo orgulloso y todo lo que pudo tener, y después cómo el Señor pues le dio su castigo y lo humilló. Entonces tienen semejanza esa hermenéutica que usted le ha hecho a esos 4 con la enseñanza de ayer de Daniel. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Gracias, hermana Jenny, por recordar aquello, ¿verdad? El Nabucodonosor, si se hubiese humillado delante del Señor, pues Dios lo engrandece más, pero bien sabemos lo que pasó con él y esos fueron los resultados. Bueno, mis hermanos, pues vamos a dejarlo hasta aquí por esta noche, si no hay más preguntas o comentarios.